4. Dialéctica, lógica del significante. 2. Lo real de la tríada. La lengua y su borde. Del carácter diferencial del significante se desprende que, en cada todo hay, al menos uno, que, en cuanto a excepción, constituye ese todo. Llevando esto al límite, podemos, pues, constituir tantos, todos, como significantes existen. Cada significante puede a su vez desempeñar la función de la excepción que sostiene el conjunto del todo. O bien, para evocar la frase irónica, se trata de hablar de todos los temas posibles y además de algunos otros, tenemos que hablar precisamente de ese, de más, de lo que debe ser excluido para que pueda constituirse el campo cerrado de todos los temas posibles. Lo que podemos obtener es el conjunto de todos los significantes sin excepción, sin exterioridad. Ese conjunto total sería precisamente un conjunto inconsistente, perforado, abierto, un conjunto que no se mantiene unido como conjunto, por lo tanto, un conjunto, no todo. La inconsistencia de una totalidad perforada semejante es la de la cinta de Moebius, lo uno en dos, donde el todo y la excepción, lo interior y lo exterior, se encuentran en la misma superficie. Tal totalidad inconsistente carece de exterior y por eso es no toda. Y este es el lugar de la totalidad concreta hegeliana, es precisamente ese uno en dos, la totalidad absoluta, es decir, contradictoria y escindida. J. A. Miller, 1975. 7. Esta es la razón por la cual las fórmulas de la universalidad concreta coinciden tan fácilmente con las de la lengua. Podría decirse que la universalidad abstracta que excluye lo particular funciona como un todo fundándose en la excepción, mientras que la universalidad concreta sería una totalidad sin exterior, absoluta y, por ello, contradictoria. Ahora bien, si uno dice que no existe nada que ponga límite a la lengua, es porque en ese, sin límite, debe verse justamente el índice de un movimiento circular. Al no tener apoyo fuera de sí, el significante se refiere en última instancia a sí mismo. Esta es precisamente la diferencia entre lo diferencial y lo arbitrario. Tenemos que vernoslas con lo arbitrario por cuánto podemos conferir a los signos. Y esto es justamente lo que los hace signos, un límite exterior en relación con el cual esos signos son arbitrarios, realidad, pensamiento puro, sensación inmediata, etc. Y cuando ese límite desaparece, cuando no podemos ya construirlo, nos encontramos en el abismo del movimiento circular sin el apoyo propio de lo diferencial. El significante no es sino su diferencia en relación con los demás significantes, porque lo mismo vale también para todos los otros, los significantes nunca forman un todo consistente. El conjunto significante gira en redondo, trata en vano de alcanzar qué. Trata de alcanzarse a sí mismo en cuanto puro, es decir, en cuanto diferencia pura. Lo inaccesible no es, como en el orden del signo, la realidad exterior, translingüística, sino, por el contrario, el significante, puro, mismo, la diferencia entre los significantes, su interdit. 3. Ese borde interior hace que el movimiento del significante sea circular, está plegado hacia adentro, lo cual no tiene nada que ver con la excepción. Esta debe buscarse justamente en la expulsión o, si se quiere, en la expulsión de ese límite interior, la expulsión que permite al conjunto ICS, inconsciente barra diagonal inconsistente, según la escritura de Jack Alain Miller y autorreferente, purificarse en un conjunto todo y consistente. Así, uno se choca en el movimiento circular de la lengua, en su ilimitación misma, es decir, en su falta de apoyo, con cierto límite, un límite que tiene un nombre, la diferencia pura, barra diagonal el significante puro, que mantiene abierto el abismo del orden significante en cuanto orden diferencial, vale decir, sin apoyo. En consecuencia, no debemos confundirnos entre la relación de la lengua con su significante puro, la diferencia misma, y la relación del todo con la excepción, el, al menos uno, que lo constituye. La diferencia es precisamente lo que sostiene el carácter ICS del conjunto, no todo, lo cual debe distinguirse estrictamente de la excepción que garantiza la clausura del todo y su universalidad.
No todo se puede decir, he aquí lo que mejor destaca la diferencia de la que estamos hablando. La filosofía, de Platón hasta Schelling, siempre ha fundado la posibilidad de logos, del decir de lo universal, en algún excedente inefable transcategórico, Platón, la idea del bien, Kant, la cosa en sí, etc., que, en su carácter de excepción, garantiza la universalidad del decir. No todo se puede decir, acá quiere decir. La condición del decir racional es un excedente inefable. En el orden de la lengua, al contrario, el no todo se puede decir indica la infranqueabilidad. Del campo de la lengua, por más que no exista nada que le ponga límite, la palabra es un movimiento circular de autorreferencia sin apoyo. Es, podríamos decir, una búsqueda de la propia cola. Lo que escapa sin cesar al movimiento significante de la diferenciación no es la identidad transimbólica que no se puede alcanzar, sino la diferencia misma. El límite infranqueable, que ya opera en el orden de la lengua, es un borde interior, plegado hacia adentro. Lo que le falta a la palabra no es la cosa, sino la palabra misma. El límite exterior del lenguaje es la realidad. El límite interior de la lengua es la diferencia misma. El límite del signo es la cosa. El límite del significante es el significante puro mismo. No es casual que Marx haya producido la misma fórmula del límite interior al hablar del capital. El límite del capital es el capital mismo, es decir, el modo mismo de la producción capitalista. Uno solo alcanza el todo por la expulsión, la exteriorización de ese límite interior, el umbral interior del conjunto que hace de él un conjunto perforado, en la excepción. Para no citar los ejemplos habituales, por ejemplo, el signo puede significar todo, con la condición de que no se signifique a sí mismo. Lo mejor es volver a Marx y a su crítica de la economía política. La condición de la universalización de la función de mercancía es el advenimiento de una mercancía excepción, la fuerza de trabajo, cuyo uso, también una autorreferencia, el cruce del valor de intercambio y el valor de uso, consiste precisamente en producir el valor de intercambio. Esta operación de expulsión podría abordarse además en el nivel de la distinción entre lo interdicto en cuanto entredicho y en cuanto prohibición, con la expulsión del límite, lo entredicho, el bloqueo inmanente que impide que la cosa devenga ella misma, se realice plenamente. Se transforma en la prohibición que prohíbe algo, por ejemplo, lo entredicho del incesto. El bloqueo, lo imposible inmanente de la relación sexual, se convierte en la prohibición positiva de acostarse con la madre como la excepción que constituye el conjunto universal de las mujeres con las que puedo acostarme. La prohibición resuelve el callejón sin salida, el obstáculo del entredicho. La verdad puede ser toda, uno puede resolver ese callejón sin salida de su no todo, pero solamente en el caso de que esa verdad no se comprenda como adecuatio. Con un objeto límite exterior, la cosa, el concepto, etc. Decir que la verdad es no toda, significa precisamente que ya no se la debe buscar en la relación entre un significado y un referente, sino que hay que buscarla en el significante mismo. Lo real, ¿dónde está en este movimiento circular de la lengua? Ahí es donde adquiere todo su peso la distinción entre la realidad y lo real. La realidad es, como ya vimos, el límite exterior que nos permite totalizar el lenguaje como un sistema siempre ya cerrado y dado, mientras que lo real es el límite interior de la lengua, ese borde inasible que le impide devenir ella misma, alcanzar su identidad propia, ese pliegue a causa del cual gira en círculos. He aquí la paradoja fundamental de la relación de lo simbólico y lo real. La barra que lo separa es interior al campo simbólico, es la barra que le impide a lo simbólico devenir el mismo, llegar a su plena realización. El problema, para el significante, no es que no pueda tocar lo real, sino que no pueda alcanzarse a sí mismo. Lo que le falta al significante no es sencillamente el objeto fuera del significante, sino el significante mismo, el significante que sería, o propio del sujeto, lo performativo absoluto, no barrado. En términos más especulativos, no es que el significante simplemente no acierte con su objeto, falla ya con relación a sí mismo, nunca se realiza en cuanto significante y precisamente en ese fracaso se inscribe el objeto.
El objeto en su dato positivo no es más que la positivación, la encarnación, la materialización de una barra infranqueable que le impide al significante llegar a ser el mismo. Coincidentia oppositorum. La característica que salta a la vista a propósito de lo real lacaniano es que se trata del punto de coincidencia de toda una serie de determinaciones opuestas. Lo real es el punto de partida, el fundamento del proceso de simbolización. En este sentido, podemos hablar de la simbolización de lo real, es, de alguna manera, previo a lo simbólico, la sustancia bruta, estructurada por lo simbólico que la atrapa en sus redes. La simbolización mortifica, vacía, parcela lo real del cuerpo vivo. Pero lo real es también el desecho del proceso mismo de simbolización, ese excedente, ese resto que escapa a la simbolización y que es, como tal, producto de la simbolización. En términos hegelianos, podríamos determinar lo real como supuesto y a la vez postulado por la simbolización. Por más que el núcleo de lo real esté hecho de la sustancia gozosa, esta dualidad adquiere la forma del goce y del plus de gozar. El goce, el cuerpo que goza sería el fundamento, vacío, estructurado, parcelado, cuadriculado por la simbolización, y esta operación produce un resto, el plus de gozar. La oposición siguiente está ligada a la primera. Lo real es la plenitud de la presencia inerte, positiva. En lo real no falta nada, pues lo que introduce la falta es la simbolización. Al mismo tiempo, lo real es el vacío, el agujero en el corazón de lo simbólico, la falta central alrededor de la cual se estructura lo simbólico. Lo real, en cuanto punto de partida supuesto previamente, es la plenitud positiva sin falta. En su condición de producto, es el vacío rodeado por lo simbólico. También se puede retomar la misma oposición respecto de la negación. En un primer enfoque, lo real designa el núcleo, duro, insensible a la negación, una positividad inerte que no se deja atrapar en las redes de la negatividad dialéctica. Pero de inmediato debemos agregar que esto es así porque ya en su forma dada positiva lo real no es más que la positivación del vacío. El objeto real posee toda la precariedad del objeto sublime, del objeto que encarna el agujero en el otro. Si no se lo puede negar, si la negación no lo toca, ello se debe a que su forma positiva misma no es otra cosa que la positivación de una negatividad absoluta. No se lo puede negar porque, en cuanto positivo, el objeto real es ya la negación encarnada. En tercer lugar, en esta serie de oposiciones, está el hecho de que, a diferencia de la realidad, uno aprehende primero lo real como el núcleo duro, lo que retorna siempre al mismo lugar, la roca en la cual se cincela la simbolización o bien, para recurrir a la terminología de Kripke, ese núcleo que permanecería siendo el mismo en todos los mundos, en todos los universos simbólicos posibles. Del otro lado, se destaca la condición profundamente precaria de la realidad, simbólica, que puede disiparse, perder su consistencia, en cualquier momento. Pues bien, desde el instante en que uno trata de asir el objeto real en su positividad, éste se evapora entre los dedos, es una pura apariencia, que solo puede persistir en la sombra, como fracaso, no realizada, un ser puramente quimérico, la promesa de sí mismo, un lugar vacío rodeado por la estructura. Esta coincidencia de las determinaciones contrarias se observa con la mayor claridad a propósito del traumatismo. El acontecimiento traumático, ese núcleo duro que se resiste a la asimilación en lo simbólico, nunca es dado en su positividad. Toda su consistencia depende de una construcción fantasmática que obstruye el vacío. Toda su efectividad consiste en sus efectos. Que el traumatismo haya tenido lugar en realidad no es importante. Lo decisivo son sus efectos de estructura. Precisamente el concepto de traumatismo nos da la posibilidad de delimitar el cuarto par de determinaciones opuestas. En realidad, el primero de una segunda serie, designado por Jack Alain Miller como el paso de la contingencia a la consistencia lógica del objeto real. En el primer enfoque, lo real se identifica con el encuentro fortuito, con la intrusión de lo contingente que hace descarrilar el automatismo simbólico, con el grano de arena que bloquea el mecanismo del dispositivo. Sin embargo,
precisamente, en su condición de intrusión de una contingencia que subvierte el automatismo equilibrado de la máquina simbólica, nunca se deja aprender en su forma dada positiva, uno solo puede construirlo. Conferirle la consistencia puramente lógica de un X que escapa a la estructura, pero que, al mismo tiempo, solo es discernible a partir de sus efectos en la estructura, las repeticiones, los desplazamientos, etc., producidos por un X traumático. De ello se sigue la oposición siguiente. Lo real es, según la definición ya clásica, lo que no cesa de no escribirse. Por lo tanto, lo imposible, aquello que escapa a lo escrito, la relación sexual, por ejemplo, pero, a la vez, en cierta perspectiva, es lo escrito mismo en su diferencia con el significante. Lo escrito está del lado del objeto, su condición es, pues, real y no simbólica, es identificable con lo que, en una lengua, retorna siempre al mismo lugar, más allá o bien, más precisamente, más acá de las subjetivaciones posibles. Como tal, no representa al sujeto. Finalmente, la última oposición de la segunda serie se presenta del modo siguiente. Si uno trata de determinar lo real teniendo como fondo la problemática emprendida por la crítica kripkiana de la teoría de las descripciones, la distinción entre el quid y el what, entre las propiedades de naturaleza universal simbólica que pueden predicársele al objeto y su dato en cuanto a un esto, que escapa a la red de las determinaciones simbólicas. Lo real aparece como el excedente del what sobre el quid, el esto, puro del objeto sin propiedades. El ejemplo del traumatismo nos obliga, sin embargo, a invertir esta relación. Lo real traumatizante no es precisamente un objeto paradójico sin existencia y a pesar de ello con toda una serie de propiedades. Va a decir, el traumatismo, en cuanto fantasía en el fondo quimérica, en cuanto proyección fantasmática sobre el vacío en el otro simbólico, es ciertamente una entidad a la cual hay que negarle la existencia, es una entidad que no pasa la prueba de realidad, lo cual no le impide tener una multitud de propiedades discernibles a partir de sus efectos en el universo simbólico del sujeto. En Freud, lo que cumple esa función de lo real es el crimen primordial. El parricidio, por más que uno no encuentre sus huellas en la realidad prehistórica, debe construirlo para explicar el surgimiento de la cultura. En Hegel, es la lucha a muerte entre el futuro amo y el futuro esclavo. No tendría sentido buscar en la realidad prehistórica el momento de ese combate. No es un hecho que se pueda descubrir mediante investigaciones antropológicas. Su carácter es el de una trama fantasmática siempre ya implicada, presupuesta por el hecho mismo del trabajo. El trabajo supone cierta coyuntura intersubjetiva, la lucha a muerte, entre dos sujetos por el reconocimiento y su resultado, la derrota de uno de ellos que por su causa deviene el esclavo que trabaja. El trabajo es, a priori, formalmente, o, en términos hegelianos, en su concepto mismo, el trabajo para un amo. Ya sea real, la persona del amo, ya sea un símbolo, Dios, la muerte como amo absoluto, etc. Para un amo delante del cual uno no osa reconocer su goce, el trabajo está pues, a priori, formalmente estructurado como una actividad obsesiva. Hegel supera aquí ampliamente a sus críticos, Habermas, por ejemplo, Habermas, 1976, que tratan de resolver el problema de la relación entre el trabajo y la intersubjetividad distinguiendo dos vertientes de la actividad humana. Por un lado, el trabajo, la relación del sujeto con el objeto, con la naturaleza. Por el otro, la interacción simbólica, la relación de los sujetos entre sí. Hegel responde de antemano a la pregunta que tales distinciones rechazan. ¿Cuál es la economía intersubjetiva, simbólica, del trabajo mismo, de la relación instrumental con la objetividad? Por esta vía, la dialéctica hegeliana del amo y el esclavo se opone además, de una manera casi simétrica, al marxismo. Para el marxismo, las relaciones sociales de dominación tienen lugar en un nivel determinado del desarrollo de las fuerzas productivas y, por lo tanto, del trabajo. Se ejercen en función del desarrollo de la organización y de la fuerza productiva del trabajo, mientras que, para Hegel, es exactamente lo contrario, el trabajo mismo depende de cierta coyuntura intersubjetiva.
Señalar esta oposición es tanto más interesante por cuanto los marxistas se refieren a menudo al capítulo del amo y el esclavo como a ese momento de la fenomenología del espíritu en el que Hegel parece más próximo al materialismo histórico. La verdad está del lado del esclavo que trabaja, etc. El objeto es el fracaso. Volviendo a lo nuestro, tenemos una serie de determinaciones opuestas que coinciden en el concepto de lo real y que podrían agruparse en dos tríadas, la de lo supuesto barra diagonal postulado, el punto de partida y el resto, la plenitud inerte sin falta, la falta misma, el núcleo duro, la pura apariencia, y la del resto de la estructura barra diagonal, la estructura misma, la contingencia y la consistencia lógica, lo que no se deja escribir y lo escrito mismo, una cosa dada sin propiedades y a la vez un objeto con propiedades sin existencia. Aunque algunas de estas oposiciones se pueden disponer según el eje diacrónico de las diversas etapas de la doctrina de Lacan, así, como lo ha demostrado Jacqueline Miller, el acento se desplaza de la contingencia a la consistencia lógica. El problema clave es el siguiente: ¿cómo pensar su coincidencia simultánea? ¿Por qué? Precisamente esta coincidencia inmediata de las determinaciones opuestas es lo que define el concepto de lo real. Posiblemente, el único precedente filosófico de este problema sea la crítica hegeliana de Kant, de la cosa en sí de Dinanzig, kantiana, en la cual Hegel demuestra que la cosa en sí, ese excedente de la objetividad sobre el pensamiento, ese X inaccesible, trascendente, pasa inmediatamente a la inmanencia pura del pensamiento, coincide inmediatamente con la cosa del pensamiento, Gedankendim, con el vacío de nuestro pensamiento que permanece después de la sustracción de todas las determinaciones fenomenales del objeto. Deberíamos distinguir el modo imaginario, simbólico y real de los pares de opuestos. Imaginaria es la relación complementaria en la cual los dos polos se complementan en un todo armonioso y en la cual cada uno suministra al otro lo que le falta, es decir, cada uno satisface la falta del otro. Por ejemplo, el fantasma de la relación sexual armoniosa en la que la mujer y el hombre constituirían un todo concordado. Simbólica es una relación diferencial en la que la identidad de cada uno de los polos se reduce a su diferencia con los demás. Lejos de satisfacer la falta del otro, lejos de completarlo, un elemento dado hace las veces de la falta, de la ausencia de su otro, por su presencia misma personifica la falta del otro. En este sentido podríamos decir que cada uno de los elementos le devuelve al otro su propia falta. Lo real es, finalmente, la coincidencia inmediata. De los contrarios, ese punto cero del proceso dialéctico cuando un opuesto pasa inmediatamente a su otro. Por ejemplo, la unidad del ser y de la nada, al comienzo de la lógica hegeliana, no consiste en su relación complementaria ni en su relación diferencial, pues el ser no es sino su diferencia con la nada y viceversa, sino que consiste solamente en que el ser, cuando uno trata de aprenderlo como tal, en sí mismo, coincide con la nada. Esta referencia a Hegel tiene fundamental importancia porque quizá el proceso dialéctico hegeliano sea el que nos ofrezca la clave de la lógica que opera en esta coincidencia de las determinaciones opuestas. Pues para penetrar el secreto de esta coincidencia, uno debe partir de la tesis lacaniana según la cual lo real, del goce, solo podría inscribirse en un callejón sin salida de formalización. Lacan, 1975b, 85. Lo reales, por supuesto, lo que no cesa de no escribirse, la roca que hace fracasar la inscripción formalizante. Sin embargo, es a través de ese callejón, de esta imposibilidad misma, que se lo puede tocar por lo escrito, que se puede acotar su lugar vacío. En otras palabras, por imposible que sea la inscripción de lo real, uno puede inscribir esa imposibilidad misma. La implicación de esta inversión de la posibilidad de la inscripción en la inscripción de la imposibilidad es que lo real no persiste en un más allá como una X trascendente, inaccesible a su inscripción. Coincide radicalmente con su propia imposibilidad. Lo real no es otra cosa que el callejón sin salida, el fracaso de su inscripción. No es que uno simplemente no acierte con el objeto real, sino que, como dice Lacan, la esencia del objeto es el fallar. Lacan, 1975b, 55.
Retornemos al traumatismo. Toda su efectividad consiste en la serie de sus efectos de estructura, en la serie de los callejones sin salida, de las fallas que desencadena en la estructura simbólica. El fracaso de su simbolización circunda retroactivamente su lugar vacío. Con el goce se da el mismo mecanismo. Toda su efectividad consiste en el plus de gozar, en el resto, el desecho producido por el proceso simbólico, por la mortificación significante del cuerpo que goza. Y nos parece que esa inversión del objeto en cuanto fallido en el objeto como el fallar nos permite además situar la tesis de Jack Alain Miller según la cual el sujeto mismo debería entenderse como una de las respuestas de lo real. El sujeto, por supuesto, no tiene significante propio. Su condición real está definida por lo imposible de su representación significante, lo cual de ningún modo equivale a decir que sea una entidad positiva, trascendente, que persiste en el más allá inefable de la cadena significante. El sujeto no es sino la imposibilidad de su inscripción significante, es el efecto retroactivo de la falla de su representación significante. Esta es la paradoja temporal del sujeto del significante. Está representado por un significante, fallado por ese significante y ese fracaso es el sujeto. He aquí la diferencia hegeliana entre la sustancia y el sujeto, lo que verdaderamente está en juego en la tesis según la cual la sustancia debe aprenderse como sujeto. Uno se halla en el nivel sustancial mientras entienda el décimo que hace fracasar la simbolización como una entidad positiva, trascendente, y pasa al nivel del sujeto cuando se da cuenta de que, a pesar del fracaso de la simbolización, más allá no hay nada más que el lugar vacío, bordeado por ese fracaso mismo. Puede parecer que al tomar la sustancia como el gran otro, como el orden significante del cual depende el sujeto que surge en su agujero, estamos contradiciendo a Lacan. En aún, no determina Lacan la sustancia como goce, el cuerpo gozante y, por lo tanto, justamente, como el núcleo no simbólico, estimo, del otro, Lacan, 1975 b. 26. Frente a este problema, no debemos buscar de ninguna manera la solución introduciendo una distinción conceptual suplementaria, digamos, entre la asustancia en el sentido del gran otro y asustancia en el sentido del cuerpo gozante. También aquí el problema es ya su propia solución, es decir, que esta ambigüedad forma parte del concepto de la sustancia. La sustancia es, en un primer tiempo, el gran otro, el orden que hace nacer al sujeto, pero el corazón mismo de ese orden le es exterior, un cuerpo extraño. A causa de esta ambigüedad, la proposición, la sustancia debe aprenderse como sujeto, adquiere también una doble dimensión. Primero, quiere decir que la sustancia, el gran otro, en cuanto sustancia perforada incluye siempre ya al sujeto. El sujeto es interior a la sustancia como su vacío constitutivo, como su bloqueo, su imposibilidad inmanente. Luego, articula la dimensión enunciada, formulada por el matema $A. El sujeto es correlativo al objeto que encarna el agujero en el otro, correlativo al plus de gozar que hace su núcleo éstimo, es decir, es correlativo a la sustancia en el sentido del cuerpo gozante. Es, por decirlo así, su reverso. Lo imposible prohibido. Es verdad que toda esta problemática solo encuentra su articulación rigurosa con el Lacan de la década de 1970, el Lacan que introdujo la diferencia realidad/diagonal real y que puso el acento en lo real en cuanto imposible. Pero ese real imposible ya estaba presente mucho antes, articulado en términos diferentes, en numerosos pasajes de Lacan de los años 50. Tomemos, por ejemplo, el del Seminario 2. Edipo en su vida misma es enteramente ese mito. Él mismo no es otra cosa que el paso del mito a la existencia. Que haya existido o no carece de importancia, puesto que de una manera más o menos refleja existe en cada uno de nosotros y existe mucho más que si hubiera existido realmente. Podemos decir que una cosa existe o no existe realmente. En cambio, me he sorprendido al ver, a propósito de la cura tipo, a uno de nuestros colegas oponer las expresiones realidad psíquica y realidad verdadera. Creo que de todas maneras, ya los he puesto a todos ustedes en un estado de sugestión suficiente para que esta última expresión les parezca una contradicción in adjecto. Que algo exista o no realmente tiene muy poca importancia.
puede perfectamente existir en el sentido pleno del término, aun cuando no exista realmente. En toda existencia hay por definición algo tan improbable que uno se cuestiona, en efecto, a perpetuidad sobre su realidad, Lacan, 1978, 268. En cierto sentido, todo está ya ahí, la diferencia entre la realidad, lo que existe realmente, y lo real, el mito fantasmático cuya existencia real tiene poca importancia. La disyunción entre el orden de lo verdadero y el orden de lo real, lo que hace que la expresión, la realidad verdadera, sea una contradicción in adjecto. La determinación de lo real como imposible, el carácter improbable de cada existencia. El traumatismo nos presenta el caso ejemplar de lo real así entendido, en el que importa poco si existe realmente o no, lo que importa es únicamente el hecho de que ejerza su eficacia, que funcione como un punto que debe ser construido para que uno pueda explicar el estado actual de las cosas. Lo real es, pues, en cierto modo, como la broma que cuenta Freud referente a Wellington. ¿Es este el lugar donde el duque de Wellington pronunció aquellas palabras? Sí, el lugar es este, pero él nunca pronunció esas palabras. Los ejemplos semejantes, de una entidad no existente a la cual se le atribuyen de todas maneras ciertas propiedades, podrían multiplicarse al infinito. Dios tiene todas las perfecciones menos una. No existe. X no creía en los espíritus y hasta llegaba al punto de no tenerles miedo. Por lo tanto, si uno puede construir lo real como un punto de referencia que, aunque no exista realmente, posee toda una serie de propiedades, se revela claramente que lo real por excelencia es el goce. La última frase citada por Lacan adquiere retroactivamente todo su peso si uno reemplaza la existencia por el goce. En todo goce hay por definición algo tan improbable que uno se cuestiona, en efecto, a perpetuidad sobre su realidad. Una experiencia que, como se sabe, se encuentra en la raíz de la posición obsesiva. Y quizás sea esta diferencia entre la existencia y las propiedades, es decir, la determinación de lo real como entidad que no existe, pero que posee sin embargo una serie de propiedades, lo que nos dé la clave de esta prohibición paradójica cuya presencia atestigua sin equívocos que estamos ante lo real, la prohibición de algo imposible. En aún. Lacan produce la fórmula correspondiente en relación con el goce, otro con respecto al goce fálico. Si hubiera otro goce, diferente del goce fálico, haría falta que no fuese ese. Lacan, 1975b, 56. Este goce diferente, otro, por consiguiente, no existe, porque, como lo señala Lacan, no existe más que el goce fálico, pero a pesar de ello, el goce aquel posee una propiedad, la de ser demasiado y, como tal, la de estar prohibido. Es falso que haya otro goce, lo cual no impide que sea verdad lo que sigue, es decir, que haría falta que no fuese ese. Lacan, 1975b, 56. Lacan se refiere aquí a la regla lógica según la cual es perfectamente válido deducir lo verdadero de lo falso. Lo real es una entidad tal, falsa, no existente, que debe suponerse para poder deducir lo verdadero. La paradoja de la prohibición de algo imposible no se resuelve si uno relaciona la imposibilidad con la existencia y la interdicción con las propiedades. Lo real es imposible por cuanto no puede existir, y aún así, está prohibido en lo que concierne a sus propiedades. Es por ello que, en el proceso dialéctico hegeliano, tenemos que vernoslas con lo real. La paradoja de perder una cosa que uno nunca poseyó, esa paradoja que puede definir la pérdida de la pérdida, la negación de la negación, solo puede darse en el orden de lo real. La homología estructural entre la pérdida de lo que uno nunca poseyó y la prohibición de una cosa imposible salta a la vista. En los dos casos, la negación, la pérdida, la prohibición, se refiere a un elemento que ya ha sido postulado en sí mismo ya sea como perdido, ya sea como imposible. Lo cual da una nueva definición a la negación de la negación, el punto en el cual el sujeto se da cuenta de que lo que se le prohíbe, en cuanto tal, es ya imposible. La experiencia de que nunca tuvo eso que uno perdió, he aquí,
quizá, una definición bastante rigurosa del momento final del análisis, de la salida de la transferencia en la medida en que la transferencia se caracteriza por el amor llamado transferencial. El amor por aquel que supuestamente sabe, sí, según la definición lacaniana, el amor es dar lo que uno no tiene, en la salida de la transferencia el dar lo que uno no tiene se transforma en la experiencia de que lo que uno ha perdido nunca lo tuvo. Tesis, antítesis, síntesis. La lógica del proceso dialéctico es, pues, la del IRS, tríptico imaginario, real, simbólico. Su punto de partida imaginario es la relación complementaria de los opuestos. Luego, estalla lo real de su antagonismo. 4. La ilusión de su complementariedad se rompe. Cada polo pasa inmediatamente a ser su contrario. Esta tensión extrema se resuelve gracias a la simbolización. La relación de los opuestos se postula como relación diferencial. Los dos polos se unen nuevamente, pero sobre el fondo de su falta común. El punto de partida, la tesis, no es el sujeto, que se opondría enseguida al objeto, ni la identidad inmediata del sujeto y el objeto, sino el ser en sí abstraído de la objetividad inmediata. Es un completo error suponer que la tesis contiene en alguna parte de su profundidad la antítesis y que, por consiguiente, uno debería deducir esta de aquella. Muy por el contrario, la antítesis es aquello que le falta. A la tesis, para que ésta pueda alcanzar su concreción, la tesis es ya la abstracción, ya supone su propia mediación, no puede funcionar sino como la oposición de la antítesis. Ahora bien, esto de ninguna manera quiere decir que se dé un cumplimiento recíproco, que haya una relación complementaria entre los dos polos opuestos, entre la tesis y la antítesis, del tipo, no hay, sin. No hay hombre sin mujer, no hay calor sin frío, no hay norte sin sur, no hay amor sin odio, etc. Lo que Hegel llama la unidad de los contrarios, supera justamente la apariencia de semejante relación complementaria. La posición de un extremo no es simplemente la negación del otro, es, en la abstracción del otro, ese otro mismo. Un extremo, en el momento en que quiere oponerse radicalmente al otro, deviene él mismo ese otro. El ser más puro es la nada, la voluntad más general es una voluntad particular. ¿Por qué? Excluye la riqueza de las voluntades particulares, etc. Así es como quedamos atrapados en el intercambio inmediato entre los extremos, entre los polos de la alternativa, amor-odio, bien-mal, anarquía-terror, que pasan inmediatamente a cambiarse uno en el otro. Ese paso inmediato nos conduce a superar el nivel de la negatividad exterior. Cada uno de los extremos no es solamente la negación del otro, sino que es la negación que se relaciona consigo misma, su propia negación. El atolladero que presenta este intercambio inmediato entre la tesis y la antítesis se resuelve mediante la síntesis. Ya hemos dicho que es la falta, su carácter abstracto, lo que impulsa la tesis a la antítesis. El orden imaginario se define por el complemento de la tesis y la antítesis en un todo equilibrado, por la compensación mutua de la falta. Lo que le falta a la tesis se lo ofrece la antítesis y viceversa, lo que habitualmente se entiende por la unidad de los contrarios. Esta ilusión de relación complementaria se rompe con el paso inmediato de un extremo al otro. Como uno de los extremos podría colmar la falta del otro si el mismo, en el aislamiento del otro, es ese otro. Solo la síntesis trae el apaciguamiento. La oposición imaginaria se simboliza en ella y se transforma en una alternativa simbólica. Los dos extremos de partida vuelven a plantearse el retorno a la posición, pero esta vez como suprimidos, aufgehoben, interiorizados, simbolizados, como elementos de una red significante. Si un extremo no le da al otro lo que le falta, ¿qué puede remitirle sino la falta misma? Lo que mantiene unidos los dos extremos no es, pues, la compensación mutua de la falta, sino su falta común. Los términos opuestos de la alternativa significante son uno, sobre el fondo de esa falta común que se remiten recíprocamente. Esta es además la definición del intercambio simbólico. El lugar del objeto de intercambio está ocupado por la falta, antes de que se intercambie algo positivo. Lo que interioriza la simbolización es la falta. Por consiguiente,
La síntesis ya no funciona como una afirmación de la identidad de los extremos, de su presupuesta base común en cuanto al campo mismo de su oposición, sino, por el contrario, como la afirmación de su diferencia como tal. Lo que vincula los extremos es su diferencia, pues la identidad de cada uno de ellos solo está formada por su diferencia en relación con el otro. La síntesis libera la diferencia de la compulsión de la identidad. No hay que buscar la resolución de la contradicción en la identidad de los extremos, sino en la afirmación de su carácter diferencial, pues su identidad misma no es más que el efecto del tejido de las diferencias. El paso de un extremo al otro, la forma pura de la contradicción es precisamente el índice de la sumisión a la compulsión de la identidad. La contradicción es lo no idéntico con el aspecto de la identidad. La primacía del principio de contradicción en dialéctica mide lo heterogéneo con la vara del pensamiento unitario. La contradicción es la no identidad en el dominio de la ley que exhibe también lo no idéntico. Adorno, 1978, 16. En este sentido preciso, la síntesis es la resolución, la supresión de la contradicción. La contradicción es lo no idéntico con el aspecto de la identidad y la síntesis resuelve la contradicción no mediante una nueva unidad abarcadora, mediante una identidad más vasta, sino sencillamente quitando el marco de la identidad, afirmando la diferencia en su papel constitutivo de la identidad. La figura habitual según la cual Hegel, es verdad, admite la heterogeneidad, la diferencia, la excisión, etc., pero no las deja subsistir pues las retiene en el marco de la identidad, esta figura, cuya forma corresponde muy bien al sí, lo sé perfectamente, que Hegel afirma la excisión, que hace estallar la identidad, pero aún así, Hegel reduce la diferencia al marco de la identidad, es, en el fondo, errada, la diferencia solo se reconoce realmente con la síntesis. Así el núcleo racional, si se nos permite el uso de ese sintagma notorio, de la tríada hegeliana resulta ser el proceso de la simbolización de las oposiciones imaginarias. En el paso decisivo de la antítesis barra diagonal oposición, de la negatividad exterior a la negatividad absoluta que nos hace retornar a la posición inicial, se anuncia el paso de la negación inmediata barra diagonal exterior de la cosa a su simbolización, que la plantea, de nuevo, pero esta vez como simbolizada, sobre la base de cierta pérdida de la negatividad incorporada, interiorizada. Este movimiento de la tríada no retoma el movimiento mismo del sueño freudiano de la inyección de Irma, Freud, 1967. 98 a 109. En la primera fase del sueño, Freud está jugando con su paciente, Lacan, 1978. 191. Se da una relación dual, especular, imaginaria entre Freud e Irma. Esta fase desemboca en la aparición de la imagen aterradora del fondo de la garganta de Irma, la imagen que resume lo que podemos llamar la revelación de lo real en lo menos penetrable de todo, de lo real sin ninguna mediación posible, de lo real último, del objeto esencial que ya no es un objeto, sino ese algo delante del cual todas las palabras se detienen y todas las categorías fracasan, el objeto de angustia por excelencia, Lacan, 1978, 196. Después de este encuentro de lo real, aparece un cambio de tono radical, descrito por Lacan como la entrada en función del sistema simbólico, Lacan, 1978, 200, la producción de la fórmula de la trimetilamina. Jacqueline Miller tuvo razón al subtitular este capítulo del Seminario 2 sencillamente, lo imaginario, lo real y lo simbólico, Lacan, 1978, 193.